Esa parte hay que subrayarla porque es un tema importante. En las transformaciones vamos a ver lo que se refiere a los desplazamientos que pueden ser de tipo vertical y pueden ser de tipo horizontal. Cuando me refiero a desplazamiento, me refiero al desplazamiento que puede sufrir una función. Entonces, supongamos que yo tengo un valor C, que es una constante, y que esa constante es positiva. Si yo tengo una función y igual a f de x, y la voy a encerrar por aquí, vamos a arreglar esta y que está aquí, vamos a escribirla un poco más elegante. Si yo tengo esta función y tengo c que es una constante positiva, yo puedo hallar desplazamientos de la función. Es decir, si yo tengo y que es igual a la función f de x, pero yo le sumo c, entonces es porque estoy desplazando hacia arriba a la función f de x igual a x. Cuando yo le sumo, lo desplazo hacia arriba. Ahora, si yo tengo una función y que es igual a la función f de x, la que yo tengo acá, pero yo le resto c, donde c es una constante, entonces el desplazamiento, o veámoslo así, se está desplazando hacia abajo a la función y igual a f de x. Una forma de poder visualizar eso es haciendo la gráfica respectiva de la función. Pero para eso nosotros nos vamos a apoyar en GeoGebra para ir adelantando en función del tiempo. Permítanme compartir con ustedes una hoja en GeoGebra para que veamos. Yo voy a escribir aquí una función cualquiera, por ejemplo, x cuadrado. Todo el mundo sabe que si yo tengo aquí la función x cuadrado, esa es la parábola que yo tengo aquí. Esta que yo tengo acá. Si yo vengo y le arrastro acá, aquí tengo la identificación de esa función. Ahora, según lo que tengo yo aquí, si yo tengo la función y yo le sumo una constante, esta función se va a desplazar hacia arriba. Quiere decir que si yo aquí, en vez de escribir x cuadrado, yo escribo x al cuadrado y yo le sumo 2, resulta que la función se está desplazando hacia arriba. Es decir, que la función que está en rojo, observen que el desplazamiento son 2 unidades hacia arriba. Tengo que sumarle a la función en la parte de afuera. Pero si yo a la función x cuadrado, en vez de sumarle, yo le resto 2, entonces yo estoy obteniendo, fíjense, un desplazamiento que es hacia abajo. La que está en azul, 2 unidades hacia abajo, la que está en rojo, 2 unidades hacia arriba, y la que está en verde es la función original. Esto es lo que nosotros vamos a llamar desplazamiento de tipo vertical. Volvamos a la hoja para que veamos otros estilos de desplazamiento. ¿Ok? Volvemos a nuestra pizarra y aquí podemos hacer la conjetura. Que ahora, si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos a la función y ahora la función dentro de la estructura yo le resto c, es porque el desplazamiento de esta expresión es hacia la derecha. Es decir, aquí la función se está desplazando hacia la derecha. ¿Cuál función? La función y igual a f de x, la original. Pero si yo tengo que y es igual a f de x y yo le sumo c, aquí la función se está desplazando
hacia la izquierda. ¿Cuál función? La función y igual a f de x. Una forma de poder visualizar eso es que volvamos a hacer la gráfica de una función. Vamos nuevamente a compartir una hoja aquí en GeoGebra y voy a ocultar las funciones que ya a mí no me sirven. Por ejemplo, o vamos a borrarla. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, y me voy a quedar con la función original que yo tengo aquí. Entonces, según lo que yo tengo estipulado ahora en esta expresión, yo a la función f le voy a sumar un número 2. Y si yo lo cierro, nosotros podemos ver que cuando yo le sumo 2, fíjense, ¿no? La función se está desplazando a la izquierda. Pero si en vez de esto, yo a la función f, yo le tengo y le resto un 2, entonces la función, si ustedes ven, se está desplazando a la derecha. Esta se desplaza a la izquierda, esta se desplaza a la derecha, y esta verde es la función original. Aquí están las tres. Desplazamiento, que en todo caso el morado, este que está aquí es la función que está en verde. La vamos a colocar aquí. Pero si yo tomo esta va a ser, vamos a ver, esta que está aquí es la función que está en naranja. Fíjense que el valor que se le está sumando a la función hace que el desplazamiento sea a la izquierda. Y de igual forma, si yo tomo h, si yo le resto el desplazamiento es a la derecha. Entonces, tenemos desplazamientos verticales y tenemos desplazamientos de tipo horizontal. Volvamos nuevamente a nuestra pizarra para ver otro estilo de transformación de las funciones. Resulta que las funciones también pueden sufrir una especie de alargamientos y reflexiones. Cuando digo reflexiones es como mirarse en un espejo. Y esas reflexiones pueden ser de tipo vertical y pueden ser de tipo horizontal. De igual forma, vamos a coincidir que C es una constante y que esa constante es una constante positiva. Vamos a escribir por acá, positiva. Entonces, si yo tengo una función y igual a f de x, cuando yo digo y es igual a c que multiplica a f de x, entonces la función se alarga verticalmente. ¿Ok? Se está alargando verticalmente. Ahora, si yo tengo que y es igual a 1 partido en c multiplicado por la función, entonces la función ahora no se alarga, se comprime verticalmente. También puede ocurrir que yo tenga que y es igual a f y ahora el valor de la constante va a multiplicar a la variable x. Cuando ocurre esto, la función se comprime, pero esta vez horizontalmente. También puede ocurrir que y sea igual a f, pero ahora el valor x que está en el dominio de la función lo voy a dividir por c. Cuando se divide por c, entonces la función se alarga horizontalmente. Necesito otra hoja, vamos a tomarla, porque me falta una conclusión. Que si y es igual a menos f de x, es porque la función
se refleja sobre el eje X. Y si yo digo que Y es igual a F, pero ahora este negativo va dentro de la función, entonces podemos decir que la función se refleja sobre el eje Y. Y esas son las transformaciones como más importantes que tenemos ahora. Si nosotros vamos a hacer un ejemplo de esto, vamos a compartir nuevamente una hoja en GeoGebra para que veamos algunos de los ejemplos que pueden salir acá. Voy a quitar estas expresiones que ya no me sirven. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y aquí, sobre la función, yo voy a trabajar. Ustedes dirán, profesor, ¿se podrá colocar otra función? Sí, vamos a colocar otra función. Voy a borrar. Vamos a suponer que aquí yo tengo la función x elevado a la 3 y le sumo 2x. No, ya, me equivoqué aquí. X elevado a la 3 y voy a bajar y le voy a sumar 2x. Si ustedes ven, yo tengo esta función que está aquí. Ahora, aquí dice que si yo multiplico la función, toda la función por un valor constante c, la función se va a alargar. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo 4 y lo voy a multiplicar por la función f, fíjense que ahora la función que está en verde se alargó, es decir, se pegó un poquito más al eje que yo tengo acá. Pero en cambio, si yo en vez de haber multiplicado por 4, yo hubiese multiplicado aquí, en este caso, por ejemplo, 1 dividido por 4, voy a quitar este 4 que está aquí, fíjense que ahora la función se está alargando. Miren, esta es la función original y esta es la función que en todo caso, fíjense, ¿no? Se está comprimiendo verticalmente con la función. Lo mismo puede ocurrir que yo, en vez de colocar aquí x, yo coloque aquí a la función y diga f, y voy a escribir entre paréntesis, y voy a escribir 4x. Si ustedes ven, la función original es la que está en morado. Y esta es la función que se está comprimiendo hacia el eje X. Ahora, yo voy a quitar esta. Recuerden que esta es la función original, ¿cierto? Y vamos a utilizar ahora lo último que vimos, que voy a colocar ahora, que eso es menos la función f. Si ustedes ven, esta función f que yo tengo aquí es igual a esta, pero con un signo negativo. Es decir, que se está reflejando sobre el eje X que yo tengo acá. Si yo ahora, en vez de haber hecho esto, yo tomo f y digo paréntesis y le coloco menos x, entonces la reflexión de la función es distinta. Fíjense. Esta es f de menos x y este es f de x. Ustedes dirán, profesor, pero es la misma. Claro, porque la reflexión aquí, en este caso, voy a quitar este. La naranja se está reflejando respecto del eje X. Voy a quitar la que es color naranja y voy a colocar la que es color morado. Y la que es morado, esta parte es el reflejo de esta parte que tengo acá. Lo que pasa es que con esta función no se ve claramente porque los reflejos coinciden, tanto en F con el negativo afuera, como el F con el negativo adentro. Fíjense que están coincidiendo. Voy a quitar un momento esta, y fíjense de que aquí tengo la función que está en morado, y esta es la que es en naranja. Coinciden las dos.
Es decir, esta que está aquí y esta que está aquí, que es esta. Volvamos entonces a la pizarra. Pues resulta de que los ejercicios que están trazados allí para hacer las funciones están descritos, ya les voy a decir dónde, en qué parte para que ustedes comiencen a trabajar. Ya les voy a decir, denme un minuto para buscar. Están en la página 42 del libro de Stewart. ¿Ok? Entonces hay ejercicios de desplazamiento. Por ejemplo, el ejercicio número 1 tiene desde el ejercicio A hasta el ejercicio H, para que ustedes trabajen los desplazamientos. Después el ejercicio número 2 tiene del ejercicio A hasta el ejercicio F para que ustedes lo hagan. Después está uno que es para relacionar, que en el tercero está desde el ejercicio A hasta el ejercicio D. Hay otros ejercicios que están dados allí, que son los ejercicios del 9 al 24. Y eso también los tienen que poner a trabajar. Ahora, nosotros ya vimos de que las funciones, en todo caso, ya vimos que las funciones tienen desplazamientos que pueden ser verticales y horizontales. Pero las funciones, que no lo subrayé aquí, también pueden tener alargamientos y reflexiones, que pueden ser vertical y horizontal. Ahora, las funciones también se pueden combinar. Y voy a colocar por aquí la combinación de funciones. En la combinación de funciones, yo puedo tener una función f y le sumo una función g y se le aplica un valor x. Y eso lo puedo escribir yo como la función f más la función g. Y estas son reglas fundamentales que nosotros conocemos. Igualmente, si yo tengo la función f y yo le resto la función g en el mismo valor x del dominio de la función, eso es la función f de x menos la función g de x. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que yo tengo, voy a colocar por acá ejemplo, a la función f de x que es igual a la raíz de x más 1. Y yo tengo por aquí a la función g de x que es igual a la raíz de x. Y yo les digo, ¿cuánto vale f de x más g de x? Bueno, f de x más g de x es la raíz de x más 1 más la raíz de x. Ya aquí ya no puedo hacer nada más. Si yo, por ejemplo, ahora yo tengo a la función f de x, que es x al cuadrado más 2x menos 1. Y yo tengo la función g de x, que es igual a menos 5x al cuadrado más 3. Y yo digo, yo quiero saber qué vale f de x menos g de x. Bueno, yo coloco x al cuadrado más 2x menos 1 y le voy a restar menos 5x al cuadrado más 3. Y esas son operaciones básicas. Quiere decir que la función f de x menos la función g de x es igual. Quitando los paréntesis me queda x cuadrado más 2x menos 1. Menos por menos me da más. Menos por más me da menos. Dijimos que aquí este es un 3. Entonces, yo tengo que agrupar y decir entonces que f de x menos g de x va a ser igual. Observen que este es x cuadrado y este es x cuadrado. Y si yo sumo 5x cuadrado más un x cuadrado me da 6x al cuadrado. Aquí tengo 2x, no puedo relacionarlo con ninguno y me queda 2x. Pero aquí yo tengo menos 1, menos 3 y eso me da como resultado menos 4.
y este es el resultado de restar ese tipo de funciones. Por supuesto de que los dominios de esas funciones van a variar de acuerdo a la forma en que estén descritos. Tomemos otra hoja. Resulta que ahora nosotros necesitamos, dentro de esas combinaciones de funciones, una definición. Y esa definición es la definición de composición. Entonces, esa definición dice, dada dos funciones, y digo f de x, g de x, la función compuesta f, esto es un circulito g, y voy a escribir entre comillas, también llamada composición, cerramos las comillas, vamos a subrayar aquí composición, se define como dos puntos, y la voy a escribir aquí, f compuesto con g aplicado a x, que va a ser lo mismo que f aplicado a g de x. Y esta es la estructura general de lo que es la composición de funciones. Muchos dirán, profesor, ¿y cómo es este negocio acá? Vamos a hacer varios ejemplos para que estén claros con la composición. Vamos a suponer que yo tengo aquí la función f de x que es igual a x al cuadrado. Y que yo tengo aquí la función g de x que es igual a la raíz de x. Y que yo quiero saber qué vale f compuesto con g aplicado a x, y le colocamos acá interrogante, punto y coma. Y yo quiero saber qué vale g compuesto con f aplicado a x, y le colocamos interrogante. Es decir, que me están pidiendo dos composiciones. Si yo ahora voy a calcular f compuesto con g aplicado a x, esto es f aplicado a g de x. Quiere decir que f yo le voy a sustituir aquí por lo que tiene la expresión que es g de x. Es decir, que aquí va la raíz de x. Pero como la función f de x es x al cuadrado, yo tengo que escribir lo que está aquí elevado al cuadrado, es decir, a la raíz de x. Como el cuadrado cancela con el índice de la raíz, entonces f compuesto con g aplicado a x, el resultado me da x. Si yo ahora voy a hacer g compuesto con f y se lo aplico a x, eso es lo mismo que g aplicado a f de x. Esto es g, y donde está el f de x, voy a escribir lo que vale, y lo que vale es x cuadrado. Pero resulta que la función g de x dice, calcule la raíz de lo que está aquí. Entonces yo digo acá, bueno, voy a calcular la raíz de lo que está aquí. Y eso me da como resultado, ¿cuánto? X. Quiere decir que g compuesto con f aplicado a x me da como resultado a x. Fíjense que aquí los resultados me están dando igual, pero no necesariamente tiene por qué ocurrir así. Supongamos que yo tengo otros ejemplos y que yo tengo ahora la función h de x que va a ser igual, por ejemplo, a x al cuadrado menos 3. Y que yo tengo aquí ahora a la función, vamos a llamarla g de x, y yo la voy a llamar x más 1.
Si yo quiero hallar h compuesto con g aplicado a x, es decir que h se lo voy a aplicar a g de x. Quiere decir que h yo se lo voy a aplicar. Quito este h, este g, y escribo lo que vale, que es x más 1. Pero la expresión acá me dice que la x se escriba x cuadrado y le reste 3. Quiere decir que aquí voy a escribir x más 1 elevado a la 3 y le resto 3. Lo voy a dejar por aquí, sin desarrollar esta potencia cúbica. Y ahora voy a calcular g compuesto con h aplicado a x, que es lo mismo que g aplicado a h de x. Donde está h, lo quito y escribo x al cuadrado menos 3. Quiere decir que esto es x al cuadrado menos 3, pero la función dice que lo que está aquí, lo coloco aquí y le sumo 1. Es decir, que me da x al cuadrado menos 3 y le sumo 1. Y me da esta respuesta. Si nosotros podemos ver, el resultado de este y el resultado de este no son iguales. Es decir, que h compuesto con g aplicado a x es diferente de g compuesto con h aplicado a x. Es decir, que la operación no necesariamente es una expresión del tipo conmutativa. Vamos a suponer otro ejemplo. Y vamos a suponer que yo tengo ahora la función f de x igual a la raíz de x. Y tengo ahora la función g de x que es igual a la raíz de 2 menos x. Y yo quiero saber cuánto vale f compuesto con g aplicado a x, y también quiero saber cuál es el dominio de esta función. Entonces yo digo, bueno, f compuesto con g aplicado a x es f aplicado a g de x. Es decir, que donde está la g voy a escribir esto. Es decir, la raíz de 2 menos x. Pero como aquí dice que cuando yo tengo la función y se lo aplico a x, yo debo escribir la raíz de x, entonces yo tengo que aquí aplicar la raíz de 2 menos x. Indudablemente que la raíz de la raíz, como esto tiene índice 2 y esto tiene índice 2, esto es la raíz cuarta de 2 menos x. Ya conseguí la composición. Esta es la composición. Ahora, yo quiero saber el dominio de la composición, es decir, el dominio que se abrevia DOM de paréntesis f compuesto con g aplicado a x. Yo quiero saber cuánto vale ese dominio. Para saber ese dominio, yo escribo la estructura y digo la raíz cuarta de 2 menos x. Si nosotros recordamos las propiedades, como esto es una raíz y el índice es par, por propiedad, lo que está aquí adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esto implica de que 2 menos x es mayor o igual que 0. Escribiendo este opuesto del lado derecho, me queda que 2 es mayor o igual que x. Si yo vengo y lo reescribo, aquí son flechitas, y yo lo reescribo, es como si yo dijera los x que son menores o iguales que 2. Recuerden que 2 está apuntando a la x, 2 está apuntando a la x. Si uno lo quiere ver como el dominio de una función, uno dibuja la recta real, la identifica, la recta real, ubica al número 2 y dice todos los valores de x que son menores e iguales que 2. Entonces uno dice, bueno, yo voy a establecer aquí un conjunto que va a ser cerrado de este lado
y se va a ir indefinidamente hasta el menos infinito. Cuando ya estoy aquí, entonces yo ya puedo concluir que el dominio de f compuesto con g aplicado a x es el intervalo menos infinito, que es esta expresión, hasta 2 cerrado, que es este número que tengo acá. Vamos a suponer que ahora la cosa cambia. Profe, ¿Sí? ¿sabe que no entendí cuando hizo la parte de buscar el dominio? Esta parte, No la de abajito, cuando lo puso el intervalo. ya, le voy a explicar algo. La mayoría de los textos, cuando van a establecer los intervalos para dominios, para rangos o para cualquier expresión, hacen lo siguiente. Ponga atención. Yo voy a dibujar aquí una recta real. Cuando digo una recta real es porque en esta recta yo puedo ubicar por el medio aquí el 0. Por aquí puedo ubicar el 1, por aquí puedo ubicar el 2, por aquí puedo ubicar el 3, punto suspensivo hasta que me voy a más infinito. De igual forma puedo ubicar por acá el menos 1, puedo ubicar por acá el menos 2, puedo ubicar por acá el menos 3, punto suspensivo hasta que me voy a menos infinito. Resulta que la forma de los libros para establecer conjuntos en intervalos no es la forma usual que se ve en media. Por ejemplo, si yo escribo aquí un paréntesis y aquí un paréntesis, es porque el intervalo que comienza en 0 pero no lo toma y termina en 2 es un intervalo abierto. Pero si yo, por ejemplo, yo considero aquí en 3 y en 1 y escribo corchetes, es porque el intervalo que está entre menos 3 y menos 1 es un intervalo cerrado. Y son todos los valores que están descritos aquí. En cambio aquí son todos los valores que están descritos acá, pero no toma el 0 y no toma el 2. Aquí sí toma el menos 3 y aquí sí toma el menos 1. Entonces, en este ejemplo, cuando yo tengo 2 menos x mayor o igual que 0, lo que tengo es que resolver esta inecuación que yo tengo acá. Y una forma de resolver es este x que está aquí, que está negativo, lo voy a escribir de este lado positivo. Esta parte ya puede llegar hasta aquí, pero como a mí me gusta leerlo es de esta manera, entonces el x lo escribo aquí, el 2 lo escribo acá, sin olvidar que el 2 está apuntando a la x. Como el 2 apunta a la x, entonces aquí dice todos los valores de x que son menores que 2. Los valores menores que 2 son el 2, por aquí está el 1, por aquí está el 0, por aquí está el menos 1, punto suspensivo hasta que te va aquí. Por eso el dominio de la función lo establezco desde menos infinito, que no es un número, sino una expresión, hasta el número 2, cerrado, porque lo toma. Infinito, como es una expresión, y no sé dónde llega ni dónde termina, lo dejo abierto, porque no sé qué es. ¿Respondí su pregunta? Sí, profe, pero usted dijo cuando estaba dentro de la raíz cuarta, usted dijo que Ajá. tenía que ser mayor o igual a 0, Sí. pero no entiendo por qué si, por ejemplo, se reemplaza con menos 5 o cualquier número así, no es mayor a 0, pues. Si usted, pero una cosa, mire acá el resultado final que usted tiene aquí. ¿Qué dice aquí? Diga, lea. X es igual Menor o o igual. menor que 2. Vamos a suponer que usted escoge 3. Ponga 3 aquí. ¿Qué le da? Menos 1. Y la raíz cuarta de menos 1 existe. ¿Es 1? O No. sea, menos 1. Raíz cuarta de menos 1. No, no existe, ¿o sí?
No existe en el campo real. En el campo complejo sí, pero nosotros no estamos estudiando complejo. Si usted toma su calculadora, y fíjense, vamos a ver si puedo utilizar un momentico la calculadora. Ah, profe, ya entendí, ya entendí. Ah, ya lo vio entonces. Sí, ya caché. Ya, ok, Vale, profe, gracias. ya. Muy bien, bueno, ya teniendo todo eso claro, pero siempre es bueno que ustedes estén preguntando. Entonces nosotros hallamos primero F compuesto con G. ¿Qué tal si ahora en la segunda parte me dicen, bueno, yo quiero determinar ahora es G compuesto con F aplicado a X? ¿Cuánto vale esta composición? Y encima de esto les digo cuál es el dominio. Por supuesto que cuando yo digo G compuesto con F aplicado a X, esto es G aplicado a F de X. Es decir, que esto es G aplicado a lo que vale F de X. Si nosotros nos vamos más arriba, la función F de X vale la raíz. Quiere decir que aquí yo tengo que sustituir la raíz de X. Y eso va a ser igual. Si nosotros observamos aquí la función G es la raíz de 2 menos X. Es decir, que lo que está aquí es lo que se escribe aquí, pero con una raíz y un 2. Entonces aquí ustedes dicen, entonces esto es la raíz de 2 menos lo que está aquí, que es la raíz de X. Entonces ya tengo la composición. Esto que está aquí es la composición. Pero yo necesito estudiar el dominio de esa función. Entonces yo vengo y escribo la raíz. Y aquí sí tenemos que ir con un poco más de cuidado. Y digo la raíz de 2 menos la raíz de X. Entonces, ¿cómo estudiar esto? Yo tengo que estudiar lo que está aquí. Entonces ustedes comienzan de esta manera. Y dicen, 2 menos la raíz de X tiene que ser mayor o igual que 0, porque puede ser 0. Yo puedo sustituir 0. Lo que no puedo sustituir son números negativos. Este valor lo voy a escribir de este lado derecho. Quiere decir que aquí escribo 2 mayor o igual. Cuando yo lo escribo acá, estoy escribiéndole lo opuesto, es decir, la raíz de X. Pero cuando yo tengo aquí la raíz de X, en esta parte de acá, no olvidemos que si yo tengo aquí la raíz de X, es porque X tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que ya tengo una condición acá, que este valor que está aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, retomando esto que está aquí, que lo voy a escribir aquí abajo, me queda que 2 es mayor o igual que la raíz de X. Para yo saber a ciencia cierta cómo es esto, lo voy a reescribir. Recuerden que yo escribo raíz de X menor o igual que 2. El 2 apunta a la raíz, el 2 apunta a la raíz. Aquí voy a elevar al cuadrado y aquí voy a elevar al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado, el cuadrado simplifica con la raíz y me queda X, menor o igual. Y cuando elevo 2 a la 2 me queda 4. Por supuesto que el sentido de la desigualdad no cambia, porque como estoy elevando al cuadrado no hay ningún problema. Si yo estuviese multiplicando por un número negativo, entonces esto cambia. Es decir, que aquí ahora yo obtengo esto. Si ahora esta expresión la llevamos nosotros, lo que obtuve aquí y lo que obtuve aquí, a una recta real, entonces uno viene y dice, yo tengo mi recta real, la identifico, para acá está más infinito, para acá está menos infinito, yo tengo por acá al número 0 y yo tengo por acá al número 4. Entonces dice la expresión, todos los valores de X que son menores o iguales que 4. Colocamos un corchete, que son todos estos. Y se va para allá. Ahora, todos los valores de X que son mayores o iguales que 0. Colocamos otro corchete.
y se va a más infinito. Si nosotros observamos, aquí está la solución. ¿Qué indica esto? Que yo puedo concluir que el dominio que se abrevia DOM de G compuesto con F aplicado a X es el intervalo que comienza en 0, coma, y termina en 4, que es el que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas al respecto? Así que esa es la manera usual en que nosotros determinamos composiciones. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más profundo. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x que es igual a x partido en x más 1. Que yo tengo la función g de x que es igual a x elevado a la 10. Y que yo tengo la función h de x que es igual a x más 3. Si ustedes pueden ver, aquí hay una función, aquí hay otra función y aquí hay otra función. Y el ejercicio está pidiendo que nosotros encontremos f compuesto con g compuesto con h aplicado a x. Esto es lo que está pidiendo el ejercicio. Es decir, que tengo varios tipos de funciones. Entonces, ¿cómo se hace? Uno escribe f compuesto con g compuesto con h aplicado a x. Entonces, ¿esto cómo se puede abreviar? Esto se puede abreviar de f aplicado a g compuesto con h aplicado a x. Pero esto es lo mismo que f aplicado a g y aplicado a h de x. Ahora ver, este es de este es de este. Sí, está bien. De esta manera. Si uno lo va a ver en perspectiva, entonces uno dice, aquí lo voy a escribir aquí, f aplicado a g aplicado a h. Ah, pero h vale x más 3. Entonces aquí escribo x más 3. Pero resulta que g aplicado a x más 3 dice que es x a la 10. Que donde está la x yo coloco x y lo elevo a la 10. Es decir, que aquí es lo mismo que escribir f aplicado a x3, ¿cierto? Pero este x3 que tengo yo aquí, elevado a la 10. Pero como la función dice que si yo le aplico x, es x sobre x más 1, entonces aquí el resultado es x más 3 elevado a la 10 sobre x más 3 elevado a la 10 y yo le sumo 1. Y este es el resultado, fíjense, de una triple composición. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora yo tengo una función f mayúscula de x, que yo la estoy llamando coseno al cuadrado del ángulo x más 9? Entonces me dice el problema, encontrar una función f, una función g y una función h, tales que, no me alcanza el espacio, tomemos otra hoja, tales que la función f, esta que está aquí, sea precisamente f compuesto con g compuesto con h. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera lo voy a estipular? Entonces uno dice, bueno, resulta que yo tengo f de x que es
el coseno al cuadrado de x más 9. Pero esto lo puedo escribir como corchete. Coseno de x más 9 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque el cuadrado afecta al coseno, el cuadrado no afecta al argumento. Entonces, si nosotros lo vemos acá en la expresión, lo primero que aparece aquí es sumar esto. Yo coloco aquí primero. ¿Ok? Lo segundo que aparece aquí, segundo, aplica el coseno. Y lo tercero que aparece aquí, eleve al cuadrado. Entonces yo digo, ¿qué es lo primero que aparece? Esta suma. Entonces ese va a ser mi h de x, que va a ser igual a x más 9. ¿Qué es lo segundo que aparece? El coseno. Entonces, lo segundo que aparece, en este orden, por supuesto, va a ser igual al coseno de x. ¿Y qué es lo último que aparece? La función elevado al cuadrado. Es decir, que aparece la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos a verificar si eso es cierto. Entonces yo digo acá, f compuesto con g compuesto con h aplicado a x. Esto es lo mismo que f aplicado a g y aplicado a h de x. Pero esto es lo mismo que escribir f aplicado a g, pero h. ¿Pero h quién es? X más 9. Pero esto es lo mismo que f aplicado a g. Pero g, ¿qué es? Coseno. Entonces aquí esto es coseno de x más 9. Y f aplicado a esto es lo mismo que el coseno de x más 9 elevado al cuadrado. Y eso es coseno al cuadrado de x más 9. Y si ustedes verifican, esto que está aquí es lo que me dan original aquí. Entonces, esa es una forma de que ustedes hagan ejercicios. Estos ejercicios, como les dije, están en esa página, pero también están en la página, ya les voy a buscar para que no lo pierdan de vista. Están en la página 43, donde yo quiero que hagan los ejercicios 41 al 46, que hagan los ejercicios 47 al 49, que hagan los ejercicios, se me pasaron por alto, desde el 29 hasta el 30 y del 30 al 40. Esto debe ir primero, pero no importa. Entonces, en todo caso, lo que van a hacer son los ejercicios desde el número 30, perdón, desde el número, ya que salté. Vamos a borrar esto que está aquí. En realidad tienen que hacer los ejercicios desde el número 29 al número 49. ¿En qué página? 43. ¿De qué libro? De Stewart. Preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? Bueno, continuemos. Resulta que nosotros ya vimos lo que es la función exponencial. Y habíamos visto cuando nosotros estudiamos esto de la función exponencial, de que la función exponencial es de la forma f de x igual a elevado a la x. Y lo voy a encerrar por acá. Por supuesto, de que si yo digo
de que x es igual a n y n pertenece al conjunto de los números enteros positivos, yo puedo hacer la conjetura de que a elevado a la n, porque estoy sustituyendo x por n, es lo mismo que a multiplicado por a, multiplicado por a, punto suspensivo, multiplicado por a. ¿Cuántas veces? N veces. Y esa es la forma en que nosotros entendemos la función exponencial. Ahora, resulta de que si x es igual a 0, entonces a a la 0 me da 1. Pero si x es igual a menos n, entonces a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n, que es el recíproco de esa expresión. Pero no solo puede ocurrir esto, sino que x también puede ser de la forma p sobre q, es decir, un racional. De tal manera que p y q pertenezcan al conjunto de los números reales. Por supuesto, pertenezcan al conjunto de los números enteros. ¿Ok? Con una salvedad de que Q, que es el que está en el denominador, este Q que está en el denominador, sea mayor que 0. No puede ser 0. Entonces, si yo tengo a elevado a la x, va a ser lo mismo que a elevado a la p partido en q. Y eso va a ser lo mismo que la raíz de índice q de a elevado a la p. Pero esto también se puede escribir como la raíz de índice q de a todo elevado a la p. Es decir, que esta p que está aquí, la puedo escribir o adentro del radical o afuera del radical. Entonces, esas son, vamos a decir así, algunas de las cosas que nosotros necesitamos para poder abordar los ejercicios. Hay unas reglas, y esas reglas son bien conocidas. Esas reglas lo que dicen es que si yo tengo a A y a B, y yo digo de que estos son números positivos, y también puedo decir que hay un X y un Y, y que esos números son números reales, cualesquiera, entonces yo puedo establecer unas propiedades. La primera propiedad o regla es que si yo tengo a elevado a la x, recuerden que x e y son números reales cualquiera, y esto lo multiplico por a elevado a la y, como la base es la misma y es un número positivo, yo digo a elevado a la x más y. Cuando multiplico elementos de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. La segunda propiedad que yo tengo es que si yo tengo a elevado a la x y todo esto está partido por a elevado a la y, es lo mismo que a elevado a la x y le resto y. Hay una tercera propiedad o regla de las potencias o de los exponentes que dice que si yo tengo a y lo tengo elevado a la x y lo tengo elevado a la y, eso es lo mismo que a elevado a la x por y. Y por último, la cuarta, si yo tengo una base a multiplicado por una base b, y este está elevado a la x, y este está elevado a la x, eso es lo mismo que escribir a multiplicado por b, y todo elevado a la x.
Y estas son reglas muy importantes para poder hacer los ejercicios que nosotros tenemos a continuación. Ahora, con todo esto nosotros tenemos que estudiar algo que es el número de Euler. Ese número de Euler está definido como E. Se escribe E como cuando uno dice pi. Y como es un número trascendente, los números trascendentes no tienen fracción generatriz. Quiere decir que E se puede aproximar a un valor que en los libros aparece 2,71828 puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque no sabemos dónde termina. Y esto es bien importante saberlo porque el número E nosotros lo vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo I igual a 2 elevado a la X y que tengo I igual a 3 elevado a la X y que tengo I igual a E elevado a la X. Si nosotros podemos ver, la base aquí es 2, la base aquí es 3, la base aquí es E. Y como este es 2 y este es 3, este que está aquí debe estar entre estas dos gráficas. Una forma de poder hacer esto es que nosotros nos vamos a un graficador. Vamos a utilizar un minuto de GeoGebra. Aquí estoy en GeoGebra. Voy a decirle que me dé un nuevo gráfico. Y aquí estamos. Entrada algebraica y esta es la vista gráfica con lo que yo quiero hacer. Entonces aquí voy a escribir primero el que les dije. 2 elevado a la X. Aquí está, mírenlo. Ahora voy a escribir 3 elevado a la X. Aquí está. Si yo lo aumento un poco, resulta que entre esta gráfica marrón, que es esta función que yo tengo acá, perdón, no lo está tomando. Ahí está. Y esta. La que está aquí en moradito es 2 a la X y la que está en marrón es 3 a la X. Yo voy a meter la otra función que es el E. Recuerden que E es el número de Euler trascendente que vale 2,71 y un montón de decimales. Entonces yo voy a colocar aquí E y por supuesto que lo voy a elevar a la X. Si ustedes ven, como es 2,71, la función que yo tengo acá, roja, está más cerca de 3 que del azul, que del morado. Y esta es la gráfica de la función exponencial. Es bien claro que nosotros tenemos que tener claro que las funciones exponenciales, miren, jamás me dan negativo, porque se van hacia arriba. Volvamos a la pizarra. Como jamás me dan negativo, entonces podemos concluir de que la función f de x igual a e a la x que tengo aquí es la que vamos a llamar nosotros función exponencial natural. ¿Ok? Función exponencial natural. Bueno, hay unos ejercicios que yo quiero que ustedes también hagan, que son de la página 57, y van a ser desde el 1 hasta el 4, después van a ser del 7 hasta el 10, después 11 al 16, los escribo así porque así están descritos en el texto.
y después van a ser del 19 al 20, que son 2 ejercicios más. ¿Ok? Ustedes se ponen a hacerlo y luego hablamos de esto. La próxima cosa que nosotros vamos a estudiar hoy en función de los temas que necesitamos es lo referente a lo que es la función inversa y los logaritmos. Venimos y lo subrayamos porque es algo bien importante para estudiar. Entonces, en esta parte nosotros vamos primero a tratar de definir lo que es la función inversa. Para eso nosotros necesitamos una definición. Esa definición dice lo siguiente. Una función f aplicado a x se llama 1 a 1 y lo voy a subrayar. Si nunca toma el mismo valor 2 veces. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, que si yo tengo que x1 es diferente de x2, entonces la imagen f de x1 es diferente a la imagen de f de x2. Eso tiene como una relación con lo que son las funciones inyectivas. Que diga que es 1 a 1 es el mismo referente de cuando es una función inyectiva. Para eso nosotros utilizamos una prueba. Esa prueba se llama prueba de la recta horizontal. Vamos a subrayar. Esa prueba de la recta horizontal lo que dice es que una función es 1 a 1 y subrayamos 1 a 1, es decir, inyectiva. ¿Ok? Si y solo si no existe recta horizontal que corte a la gráfica de f de x más de una vez. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, fíjense que aquí sí lo podemos hacer manualmente muy rápidamente. Vamos a suponer que yo dibujo por acá el eje X y por acá el eje Y. Y yo vengo y los identifico. Este es mi eje Y, este es mi eje X. Y yo voy a trazar aquí una función. La función hace esto. Esa puede ser una función parabólica, una función de algún tipo. Entonces, si yo visualizo acá, yo puedo trazar aquí una recta horizontal. Puedo trazar otra recta horizontal. Puedo trazar otra recta horizontal. Y si nosotros observamos claramente, toca aquí y toca aquí. Toca aquí, toca aquí. Toca y toca aquí. O corta, si ustedes prefieren. Quiere decir que esta función, que es la función esta azul, no es 1 a 1. ¿Ok? Recuerden que la función es esta. Igual a f de x. Y que las que están en rojo son las rectas horizontales. Ahora, puede ocurrir, vamos a tomar otra hoja.
puede ocurrir de que yo tenga, por ejemplo, el eje Y, el eje X, y que yo tenga ahora una curva que haga esto, por ejemplo, que haga esto. Ya sabemos que este es el eje Y y este es el eje X y que esta es la función Y igual a f de X. Si yo ahora voy a trazar una horizontal, fíjense que lo corta en un punto, lo corta en un punto, lo corta en un punto. Es decir, que ahora las horizontales están cortando a la función en un solo punto. Quiere decir que esta función que está aquí es una función 1 a 1. O como se dice en media, es una función inyectiva. Es una función inyectiva. Lo próximo que nosotros necesitamos ahora es una definición. Y esa definición dice, sea f de x 1 a 1. Es decir, sea f de x una función inyectiva. Con, disculpen acá, dominio, que lo voy a llamar el conjunto A, y rango, el conjunto B mayúscula. Entonces, la función inversa f a la menos 1 de x tiene dominio B y rango, y rango A. Y está definida por f a la menos 1 aplicado a y igual a x. Si, solo si, f de x es igual a y. Esto es lo importante de ver esto. ¿Ok? Ahora, aquí lo que estoy diciendo yo es que, por ejemplo, yo puedo tener aquí una recta y yo puedo tener aquí otra recta. Yo puedo decir que este A, vamos a hacerle los colores específicos. Yo puedo decir que este es A, el dominio de la función, y que este es B. Estos son rectas reales. ¿Ok? Quiere decir que aquí yo puedo decir que estos son los reales y estos son los números reales. Yo voy a ubicar aquí un punto. Y ese punto es un punto X. Y yo voy a ubicar por acá otro punto. Y este punto por acá es el punto Y. Entonces lo que estoy diciendo yo es que cuando yo parto de aquí y me voy hasta aquí, yo estoy aplicando la función f. Pero cuando yo parto de aquí y me voy para acá, yo estoy aplicando la función f a la menos 1. Esta que está acá es la inversa y esta es que está acá la función. Entonces aquí se puede ver claramente que el dominio de f a la menos 1 es igual al rango de f. Y que el rango de f a la menos 1 es igual al dominio de f. Y esta es una conjetura muy importante para poder hacer los problemas. Ahora, ya casi ya para terminar, nosotros podemos ver
que usualmente X para nosotros es la variable independiente y que Y es la variable dependiente. Y que teniendo en cuenta eso que yo tengo acá, yo puedo concluir que si yo cambiando roles, es decir, cambiando X por Y y cambiando Y por X, si yo tengo la función f a la menos 1 y se lo aplico a X, esto me da Y. Y esto quiere decir, si y solo si, que la función aplicado a Y es igual a X. ¿Por qué hago esto? Porque más adelante, en la próxima clase, nosotros vamos a tener que calcular funciones inversas. Ahora, existe ya lo último, que son las ecuaciones de cancelación. Y las ecuaciones de cancelación lo que dicen es lo siguiente, que si yo f a la menos 1 se lo aplico a f de x, esto me da x. Y esto se cumple para todo x que pertenece a A. Pero si yo f ahora se lo aplico a f a la menos 1 de x, como si fuera una composición, esto me sigue dando x. Pero ahora esto es para todo x que pertenece a B. ¿Ok? Es como si yo les dijera de que los roles que están cumpliendo la inversa y la función hacen de que la inversa con la función me dé x y la función con la inversa me dé x. De tal manera que en el primer caso x pertenece a A, que es el dominio de la función o el rango de la inversa, y que x pertenece a B, que es el rango de la función o el dominio de la inversa. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí.